Hola familia Restaura, continuamos hoy con nuestra lectura bíblica en el primer libro de Reyes capítulo 11 versículos del 1 al 28. Les invito a que abran sus Biblias y que tomen nota de lo que Dios hoy nos va a hablar a través de su Santo Espíritu. Este pasaje narra que el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. ¿Te suena familiar esta historia en la actualidad? Además de la hija del faraón, Salomón se casó con mujeres de Moab, de Edom, de Sidón y de los hititas. Recordemos que el Señor ya había sido claro en la instrucción que había dado a los israelitas cuando les dijo no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, vemos un Salomón que se dejó llevar por las pasiones y por la sensualidad. Éxodo 34:16 nos dice: acto seguido, aceptarás a sus hijas quienes hacen sacrificios a otros dioses como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. La Biblia nos muestra en este pasaje que a pesar de esta advertencia, Salomón se empecinó en amarlas, y en total Salomón tuvo 1000 esposas. Por un lado 700 esposas de cuna real y por otro lado 300 concubinas que para esta época eran compañeras legales, es decir, con la misma posición legal que las esposas. En efecto, cuando Salomón ya era anciano, todas ellas apartaron su corazón del Señor, porque en este punto Salomón amaba más el romance y la satisfacción sensual que lo que amaba a Jehová. A pesar de toda su sabiduría, Salomón fue enredado por el poder del amor romántico y sensual. Esto hizo que Salomón rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo hizo su padre David. Aquí vemos que Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Esa es la manera en que Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y se negó a seguir a Dios en forma total y absoluta, como lo había hecho su padre David. Incluso construyó santuarios paganos para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Aquí hay dos verdades que quiero que desmenucemos porque son muy importantes, familia, para aplicarlas en nuestro proceso de restauración personal y matrimonial. La primera es la desobediencia. A pesar de que el Señor le había advertido, Salomón no obedeció y amó a mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses y que trajeron influencias paganas a Israel. La segunda enseñanza hace referencia a los matrimonios ilícitos de Salomón. Al casarse con tantas mujeres, Salomón rechaza el plan de Dios desde el principio, que es que un hombre y una mujer se conviertan en una sola carne en el matrimonio. Esto lo podemos ver en Mateo 19, del 4 al 6, y en Génesis 2, del 23 al 24. Y yo quiero hacerte un par de preguntas en este punto de la enseñanza para que puedas responder ahí en tu lugar secreto. La primera es: ¿estás obedeciendo la instrucción clara que el Señor te dio de restauración personal? Es decir, ¿le estás permitiendo a Dios que transforme tu manera de pensar de tal forma que puedas dejar esas viejas costumbres de ser una mujer o un hombre rencilloso que hace reclamos y que a toda hora quiere tener el control para llevar una vida de acuerdo a su voluntad? La segunda es: ¿aún crees que el Señor aprueba la relación ilícita de tu esposo o de tu esposa con esa tercera persona extraña, ajena al pacto matrimonial, y que no habrán consecuencias? La respuesta a esta última pregunta la vemos a partir del versículo 9, en donde dice que el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, quien ya se le había aparecido en 2 ocasiones. Y la consecuencia es que Dios le dijo
que le arrancaría el trono y se lo daría a uno de sus siervos por no haber cumplido su pacto y por desobedecer sus decretos. El versículo 12 me encanta y dice: por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Aquí podemos ver la fidelidad de Dios. El reino poderoso y glorioso de Salomón pudo haber sido bendecido para siempre, pero en vez de eso se acercaba a su fin. Vemos que Salomón tenía la dirección de Dios, sus promesas, sus oraciones eran contestadas. Sin embargo, Salomón permitió que el pecado lo rodeara. El Salmo 127:1, escrito por Salomón, dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Salomón estableció los cimientos para tener una buena relación con Dios, pero los abandonó en sus últimos años. Como consecuencia, lo perdió todo. Así que no es suficiente solamente empezar a edificar un matrimonio sobre los principios de Dios. Debemos permanecer fieles a Dios hasta el final. Por eso hoy el Señor nos dice en Marcos 13:13: todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Aleluya. Esto nos habla de que Dios tiene el control de nuestra vida de principio a fin. Pero no podemos pretender que porque la relación ilícita entre nuestro esposo y la mujer extraña no ha finalizado, o porque nuestras circunstancias no han cambiado, a pesar de que hemos orado determinado tiempo, entonces voy a desistir de mi propósito de restauración matrimonial. El Señor no ha terminado la obra en nosotros. Debemos ser fieles a Dios en este llamado hasta el final de la carrera. Y claro que hubo consecuencias. A partir de los versículos 14 al 28 podemos ver que a causa de que Salomón desobedeció y a que la mala influencia de sus mujeres lo llevó a rendir culto a ídolos, Dios levantó los enemigos de Salomón. Ellos fueron Adad-Dedón y Rezón de Soba, actualmente Siria. También Jeroboam de Zereda, que fue otro enemigo que tiempo después dividió este gran reino. En resumen, vemos cómo la desobediencia, el desviar nuestro corazón hacia la idolatría y el no cumplir los mandatos del Señor trae consecuencias y juicios que son justos a nuestras vidas. Aquí vemos cómo el mismo Señor levantó personas para que fueran adversarios de Salomón. De la misma manera, cuando nosotros desobedecemos y realizamos prácticas que no están bien delante de Dios, se levanta oposición y dificultades en nuestra vida. Así que no desistas. Obedece al Señor y mantente fiel hasta el final, porque lo que Él te prometió, lo cumplirá. Que tengan un bendecido día. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ministerio Restaura.